A propósito de la contienda bélica entre el Estado de Israel y el pueblo de Palestina, qué bueno poder hacer algunas referencias históricas, toda vez que este conflicto viene aún desde el Antiguo Testamento. Pero para ser un poco más precisos, vamos a recordar lo ocurrido en el año 70 de la era cristiana. Sabemos que allí el general Tito, que posteriormente fue emperador de Roma, destruyó la ciudad de Jerusalén, incluyendo las murallas y el templo, para cumplir así la profecía que el Señor indicó a sus apóstoles, que no quedaría piedra sobre piedra. De tal manera que después de esta destrucción, especialmente del templo y de las murallas en Jerusalén, el pueblo quedó esparcido en todo el mundo. Hablo del pueblo de Israel. Y desde esa época, años 70, hasta mediados del año de 1860, que en Europa, especialmente lo que fue la Bohemia, hoy lo que es Alemania, Checoslovaquia, Polonia y otros territorios, a esta época, 1860, surgieron dos grandes líderes, el señor Teodoro Herz, o Her, y el señor León Penser. ¿Quiénes eran estos dos grandes líderes personajes? Eran hijos de judíos que se preocuparon por estudiar todo lo que se ha llamado la diáspora judía, es decir, 19 siglos del pueblo judío sin territorio. Y estos dos personajes trabajaron con un propósito: poder nuevamente que el pueblo de Israel, que estaba esparcido en todo el mundo, regresara a su tierra prometida, la tierra prometida a Abraham. Y así fue que en 1897 se hizo el primer congreso o cita de todo el movimiento sionista, en honor a Sion, a Jerusalén. Y allí se fundó, llamémoslo así, se estructuró y se estipularon unas estrategias para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a su territorio. A raíz de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, que formaba parte de las Naciones Aliadas, pues recibió todo el territorio llamado de la Palestina en razón a sus buenos oficios como nación que había aportado para destruir o derribar o acabar al tal llamado Imperio Otomano. Y de la Segunda Guerra Mundial, 1919-1920, surgió un gran líder en Jerusalén, el señor David Ben Gurión. Y David Ben Gurión, desde 1920 hasta 1947, no descansó un minuto, haciendo grandes visitas al Reino Unido, hablando con el Parlamento, hablando con el rey, hablando con autoridades que ya formaban la Liga de Naciones, para que se le devolviera el territorio judío, la tierra prometida, a su pueblo. Entonces llegó mucha gente desde 1920 hasta 1947, y el señor David Ben Gurión solicitó ya a las nacientes Naciones Unidas que se ordenara que el pueblo de Israel volviera a su territorio y que se diera la creación del Estado de Israel. Así fue por resolución a final de 1947, aproximadamente en noviembre-diciembre, se produjo la creación del Estado de Israel. Llegó el año de 1948, exactamente el 14 de mayo, y el señor David Ben Gurión enarboló la bandera del Estado de Israel y proclamó la nación de Israel nuevamente en su territorio. De tal manera que toda esta breve historia nos narra cómo nació el Estado de Israel, y también nos indica, para que posteriormente lo ahondemos más,
que el Estado de Israel es diferente al pueblo de Israel. El Estado de Israel es el resultado de una resolución de las Naciones Unidas con unos propósitos sociales, liberales, democráticos para gobernar la nación del pueblo de Israel. Muy distinto el pueblo de Israel que hoy, que está ramificado en muchas denominaciones, especialmente sigue el rabinismo, la ortodoxia judía, que son los que esperan, aún en este momento, con mayor deseo, la venida, según ellos, del Mesías que ellos esperan. Pero qué bueno que podamos orar más bien por esta ortodoxia judía y por el pueblo de Israel y el pueblo palestino para que miren la cruz y miren allí que el Redentor del mundo, Cristo Jesús, ya vino. Esta es una muy buena historia de todo lo que acontece con el Estado de Israel y el pueblo de Israel.